Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad. Hola, bienvenidos a un episodio más de Miércoles Ágil, el número 89. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, que al menos yo he tenido la experiencia de trabajar en dos compañías distintas con el approach, y creo que está bastante interesante de discutir, que es las DORA Metrics, ¿no? DORA viene de, digamos, una organización que se fundó que se llama DevOps Research and Assessment, y de ahí viene el acrónimo de DORA. Y pues vaya, al principio pues creo que mucho de eso se mantiene, ¿no? La intención era empezar como a fomentar en la industria las discusiones que tenían que suceder alrededor de qué métricas, qué medidas, en qué tipo de indicadores necesitamos fijarnos, qué vale la pena medir para llegar como a este nivel de excelencia en cuanto al DevOps, ¿no? Ya DevOps es un término bastante amplio muchas veces, ¿no? Entre la definición original y lo que se ha ido agregando o lo que ha ido la industria entendiendo o malentendiendo, como lo quieran ver. eh, entonces, vamos a discutir un poco acerca de eso. Estoy con Jorge y con Pavel. Y bueno, no sé quién quiera abrir con algún overview de lo que ustedes han experimentado sobre Dora, qué es y para qué lo usamos, ¿no? Sí, ahí Pues, puedo. va. Dale, Pavel. Yo voy a comentar cómo me encontré con Dora Metrics, y esto hace fue pues ya algunos años, no muchos realmente, ¿no? Unos 5 años, sinceramente, ¿no? 5 años de verdaderamente estarlas leyendo y tratarlas de aplicar. Es el deseo constante de la organización de medir agilidad, ¿no? Los agile metrics, ¿no? Las métricas ágiles. Y como parte de esa discusión, cual normalmente se vuelve una discusión de cuál es el propósito de las métricas, encuentro Dora Metrics, ¿no? Por un compañero que está del lado más técnico de la agilidad, ¿no? Y que realmente está conectado con DevOps, ¿no? Development Operations, ¿no? O DevSecOps. Y me introdujo a estas métricas como Dora Metrics, ¿no? Yo conocía 3 de ellas porque yo soy ingeniero, ¿no? Para mí es normal esas métricas. Ok, pues son medibles. Y en mi vida anterior no podía conectar yo la importancia de esto que parecía para mí técnico con la entrega de valor. Y yo creo que eso es lo importante de lo que trae el Dora, ¿no? Realmente, ¿no? Es la conexión de estos comportamientos medibles a, ¿no? Valor, ¿no? Te da esos comportamientos del equipo que se pueden representar en algo tangible, ¿no? Y voy a poner a pausa por lo menos. Sí, yo, mi experiencia ha sido en cuanto a estas métricas de forma aislada. Me refiero a que no he tenido la oportunidad de verlas todas integrales, sino pues una por una, incluso en organizaciones diferentes. No he tenido la experiencia en donde una organización haya implementado las 4, ¿no? O incluso 3 de ellas. He tratado de impulsar algunas, pero pues, las he visto de nuevo aisladas. Esto yo lo conocí en Evidence Based Management, donde vienen creo que todas ellas, y vienen otras más, que fue donde intentamos pues, adoptar algunas de ellas, como por ejemplo la frecuencia de deployments a producción. Sin embargo,
aunque llegamos a cortar bastante, nunca llegamos a tener incluso deployments diarios. Y los equipos elite que propone esta organización Dora habla de múltiples deployments a producción en un solo día. Entonces, solamente quedándome en esa, porque hay otras tres, quedándome solamente con la frecuencia de deployments a producción, me parece que eso agrega una capacidad increíble a un equipo. Solamente con esa, ni siquiera cometerme con las otras, pero el llegar ahí me parece un desafío también eh, grandísimo y, y algo que quisiera aportar acá es que eh, al venir esto muy fuerte desde DevOps, parte de lo que yo he observado por lo que no se llega a incluso hacer deployments diarios es porque se hace DevOps aislado. En algunos de los capítulos hablamos de ese tema, ¿no? Entonces, cuando DevOps se hace como un departamento o como un equipo aislado a desarrollo, he visto que le cuesta mucho trabajo acotar ese tiempo de deployments. Donde he visto mayores resultados es cuando realmente DevOps se integra al equipo y se hace DevOps de a de veras. Entonces, ahí es donde yo he visto que se han podido tener resultados en donde existe la capacidad de liberación a producción, al menos de forma diaria. Y las otras, pues ahorita las discutiremos, ¿no? Hablar del lead time, de los cambios del código, hablamos también del tiempo de recuperación de alguna falla y la tasa de fallas de cambios. O sea, qué tanto falla Sí. en producción un cambiecito que hagan en mi código. Y por ahí agregan una quinta que tiene que ver con reliability y eso tiene mucho sentido con site reliability. SRE. Esa, Engineering. Sí, y bueno, como recapitulaba Jorge, ¿no? Yo creo que para darle un poquito de estructura, ¿no? Estamos hablando de que Dora se basa en estas 4 métricas principales, ¿no? La frecuencia de deployment, que se refiere a qué tan seguido como organización entregas valor a tus clientes, y obviamente estamos hablando en el contexto de productos tecnológicos, e incluso podría de cierta forma acotarlo un poco más por todas las prácticas y todo eso que involucra incluso productos digitales, ¿no? Es decir, aplicaciones, plataformas, sitios web, software en general, ¿no? Entonces tenemos la frecuencia de deployment, tenemos el lead time de los cambios, que esto pudiera parecer muy similar, ¿no? Que es la cantidad de tiempo que toma a un commit en el código para llegar a producción. Es decir, desde que tú haces el commit, el PR, qué es lo que sucede en tu sistema para que llegue a producción, ¿no? La diferencia es que tú pudieras tener incluso releases diarios, pero que son de cambios de hace un mes, por ejemplo. Entonces, tienes ahí como ese delay entre lo más reciente que hiciste y lo que estás realmente entregándole a tus usuarios como valor. Porque al principio a mí me parecían incluso confusas esas dos, ¿no? Hasta que, bueno, empecé a ver en ciertas organizaciones en las que trabajaba que, ok, sí estamos haciendo deployments seguido, pero los deployments que estamos haciendo hoy son de cambios de hace 2 semanas o de hace 3 semanas, ¿no? ¿cuántos Entonces, sprints se viene arrastrando, ¿no? exacto. El cambio. Lo cual se puede volver un problema, ¿no? Y podemos platicar de eso más adelante. La tasa de error o la tasa de fracaso, digamos, de los cambios, es decir, qué tanto introducimos un cambio que implica una regresión en el producto que después tenemos que corregir, ya sea haciendo un rollback o ya sea arreglando
con lo que se llama un fix forward, ¿no? Es decir, no deshago mis cambios, sino que hago otro cambio para resolver el problema que provoqué. Y el tiempo para la restauración del servicio, es decir, una vez que tienes algún tipo de fallo, ¿qué tanto te toma a ti como organización reponerte de ese fallo y poner tus sistemas en funcionamiento normal, ¿no? Entonces tenemos esos cuatro ejes principales, y los menciono yo como ejes principales porque al menos en mi trabajo ahorita sí se toman esos cuatro, pero como empresa Microsoft trata de ir un poco más allá, ¿no? Y de hecho internamente lo llamamos Engineering Thrive. Que Thrive como que se pudiera traducir con H, Thrive. Thrive, ajá. Thrive, que Thrive es como... oye, qué extraño. Ya estamos pocheando, ¿no? Vamos a ver. Prosperar. Prosperar. Como trascendencia. Como trascendencia o prosperar o que te vaya bien, ¿no? En general, pero que te vaya muy, muy bien en algo, ¿no? Y de ahí se desprenden otras cosas. Por ejemplo, ¿qué tanto tiempo le toma a un ingeniero nuevo hacer su primer commit? ¿Qué tanto tiempo le toma hacer su quinto commit? ¿Qué tanto tiempo le toma hacer su 10º y su commit número 50? ¿Por qué? Porque en cada uno de esos stops te dice algo sobre tu sistema internamente, ¿no? ¿Qué tanta fricción existe? Quieras trasladarlo hacia qué tanta fricción existen también para los que ya están, ¿no? Entonces, las organizaciones, en mi experiencia, pueden tomar estos cuatro ejes que comentábamos y tratar de llevarlo un poco más allá, ¿no? Al menos en lo que yo he visto, siempre en torno a estos ejes. Es decir, estas métricas de cuánto te toma tu primer commit, tu quinto commit, tu 10º commit, etcétera, va muy de la mano con el lead time for changes, por ejemplo. Porque al final de cuentas, en este caso, nosotros decimos un commit exitoso es el que ya está en producción. No es el que se hace. Entonces, de ahí le agregas, ¿no? ¿Qué tanta fricción hay en tu equipo o en tu organización para comprender el sistema, para el onboarding en general, ¿no? De un ingeniero. Y por eso se le llama Engineering Thrive. Es más hacia cómo, cómo hacemos que la experiencia de ingeniería sea mejor, ¿no? E incluso, al menos aquí me tocó ir por primera vez una métrica que es los Bad Developer Days. Es decir, los días malos de un developer. ¿Y qué representa un Bad Developer Day? Pues tú lo defines, ¿no? Ok, que el pipeline falle o que te dé un falso negativo, pues ya ese es un Bad Developer Day, ¿no? Para la persona que lo experimentó. Entonces pudiera parecer que están no relacionadas, pero es al mismo tiempo desembocan en una de estos cuatro pilares de la frecuencia de deployment, del lead time de los cambios, del failure rate, ¿por qué? Porque, por ejemplo, al decir cuánto tiempo me toma restaurar el servicio después de algún fallo, pues va muy de la mano con cuánto tiempo te toma del commit hasta producción, ¿no? Entonces, va a ser ese tiempo más lo que te tardes en diagnosticar, más lo que te tardes en arreglar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay muchísimas aristas después de estos cuatro pilares, ¿no? De hecho, si restaurar el servicio requiere una línea de código
Exacto. a cuál es el lead time for changes, ¿no? Ujú. Entonces, todo se amarra, está bien A mí interesante. lo que me gustó más de estas, ok, les doy un poquito más de contexto. Digamos que me invitaron a participar en la discusión de las métricas de la organización para medir agilidad, ¿no? Y estuvo muy interesante la plática y cuando se propusieron estas métricas, eh, la discusión se tornó muy extraña en el sentido de que no se comprendían, ni yo mismo las comprendía en ese momento, ¿no? Desde otro punto de vista. En donde se percibían como métricas para ingenieros, no métricas técnicas, ¿no? Ujú. Y lo interesante de la plática, o por lo menos la conclusión para mí, y en ese momento, pues en parte para la mayoría, fue de que estas métricas, uno, sí, para lograr observarlas, simplemente observarlas, se necesita una inversión y cambio organizacional, un cambio de mentalidad, un cambio de procesos, un cambio de tecnologías, un cambio de herramientas, ¿no? Un cambio de skills inclusive. Entonces, el solo hecho de introducir las métricas ya se vuelve un esfuerzo de cambio para la organización, ¿no? El solo observarlas, ¿no? Y tú puedes decir la primera, el deployment frequency, dices, bueno, sencillo, ¿no? La que entró, salió o no salió, pues realmente no, hay varias cosas que se tienen que tomar en cuenta, que realmente se constituye como deployment y ya se mete mucho lo de negocios con ingeniería, ¿no? Sin embargo, esa fue la primera implicación, es de que esas métricas son verdaderamente, son, hacen cambios sistémicos el solo hecho de llevarlas. Entonces son organizacionales cuando al principio de la conversación se consideraban al nivel del equipo. Extrañamente decían, no, o sea, ¿de qué nos sirve a nosotros? No, senior vice presidents, ¿no? De observar esto, o sea, no nos dice nada. Ah, bueno, no te dice nada porque tal vez el nombre es técnico, ¿no? Y se volvía una conversación, ¿no? Y lo otro es que la otra cosa sorpresiva fue que es de negocio, esto es verdaderamente de negocio, ¿no? Entonces, cuando la frecuencia del deployment es más alto, los product managers se atrevían a hacer cosas más frecuentemente porque podían aprender más rápido de ellas, ¿no? O sea, ya no tenían que hacer el Big Bang deployment porque pues ahora se puede hacer algo en 2 semanas, ¿no? En una semana, ¿no? Si no nos gusta, tenemos estadísticas de que esto no funcionó, pues lo cambiamos inmediatamente, ¿no? Siendo que antes el experimento era más interno, era no expuesto al consumidor, se aprendía mucho más lento, etcétera, etcétera, ¿no? Había una resistencia al riesgo, ¿no? Mucho más alta. No había tan fácil A/B testing, no era tan sencillo, no era súper costoso los costos del cambio de un producto simplemente, ¿no? Entonces, una métrica tan sencilla que parece técnica como la frecuencia del deployment tiene implicaciones de negocio muy, muy profundas, ¿no? Que puede tanto exponenciar, ¿no? Ese valor como limitar, ¿no? Y eso es solamente una, ¿no? Y está muy interesante esa plática. Sí, sí, sí. Ahí me tocó una experiencia igual y también bien interesante en cuanto a un abordaje, ni siquiera para lograr deployments diarios, sino que para cortar el ciclo, ¿no? De dos Ujú. semanas, o sea, una vez por sprint, a tratar de reducirlo. Entonces, se trató de promover y poder observar, como dice Pavel, los commits que se hacían. Entonces se llevó pues una métrica que no era necesariamente esta, pero sí era el número, la frecuencia de commits, como un acercamiento. Igual ni siquiera tan ambicioso como esto, pero para tratar de reducirlo. Y
tan complejo es, estoy totalmente de acuerdo, que causó una disrupción enorme. El equipo lo tomó bien extremo, o sea, bien distinto. eh, y, y hubo muchos comentarios de que se estaba midiendo la gente por líneas de código. Entonces, Claro, fíjate, eso sale. de lo que trata de lograr esto, ¿no? A mí se me hacen métricas de valor, aunque pudieran interpretarse como hasta como vanity metrics tal vez, ¿no? Pero a mí me parecen bien poderosas, ¿no? De capacidad de la organización, de acuerdísimo con métricas organizacionales, y no me parecen vanity metrics. Entonces, cuando el equipo no tiene esa conciencia y pues para ellos está bien pues, liberar cada 2 semanas, el solamente tratar de apachurrar es una revolución. Sí. Y más cuando Sí, no hay esa preparación, lo de conversar, de Sí. qué se y creo trata, que con para qué, el esto... por qué, ¿no? Me están midiendo por líneas de código, ahora nos Y, miden por... y release managers que saltan al, ¿no? De que uno va a eliminar mi rol o ya no voy a hacer, ¿no? O voy a tener una cantidad exagerada de trabajo y salen mucho organizacional, ¿no? O sea, ya sale mucho eso. Y pues algo tan sencillo relativamente, ¿no? Tan sencillo pero no simple como una métrica. Sí, y creo que esta propuesta de Dora también, incluso como los ejemplos que hemos mencionado, ¿no? De agilidad, pues llevan su proceso, ¿no? Es difícil porque tenemos que estar bien conscientes, ¿no? Que este esfuerzo de Dora está enfocado hacia la excelencia en el DevOps, ¿no? Y lo tiene en su nombre, DevOps Research and Assessment. Entonces, para llegar a DevOps es un proceso. Y es el entendimiento del que platicaba Jorge, ¿no? Que creo que es importante interiorizar qué significa, se vuelve necesario. Oye, Pavel, y primero entender DevOps, ¿no? Yo creo que si no solo se hecho entiende es DevOps, pues sí. tenemos una brecha todavía, ¿no? Es todo un reto de... Me gustó mucho la descripción que usaste, ¿no? El de darse cuenta, ¿no? Estar conscientes de y estar abierto a un nuevo entendimiento, ¿no? A comprender cosas desde otro punto de vista, ¿no? Yo creo que eso es muy poderoso y por tanto frecuentemente sucede en el lado del liderazgo, donde el liderazgo se supone que está más cercano a eso, ¿no? Se puede atrever a más. Y por tanto ahí pues ya conecto un poquito con liderazgo, ¿no? El liderazgo define, ¿no? Mucho del éxito de esto, ¿no? Si le da la libertad del todo. Y ahí me metería también con un tema estructural. Me voy a ir hasta allá porque, insisto, cuando DevOps está aislado, está encapsulado, pues el que termina midiendo es DevOps y mide al equipo de desarrollo. Entonces el equipo de desarrollo pues no sabe ni qué onda, ¿no? Entonces, me están midiendo por línea de código y por número de commits y eso, ¿para qué onda, no? Entonces... Y ya no es su propia responsabilidad, ¿no? O sea, ya dices, no, pues yo no es mío, ¿no? Y ya empiezan ahí comportamientos que se supone deben de ser positivos, pues no se van a otro lado. Sí, y yo al menos veo la parte de DevOps porque mucha gente lo veía como el sustituto de la agilidad, ¿no? Y yo lo veo más como un complemento. Y si quieres, te podría comprar la idea de verlo como una evolución, ¿no? No estoy tan en contra de ese concepto de decir, bueno, DevOps es como el siguiente paso, ¿no? Es decir, podemos tener procesos ágiles sin necesariamente tener absolutamente todo automatizado. Es ideal, sí, pero pudiera seguir teniendo procesos como Scrum o como Kanban sin necesariamente depender de la automatización. Ahora, DevOps sí creo que es el siguiente paso, ¿no? Entonces, mientras ese proceso no suceda, pues pasa lo que dice Jorge, ¿no? Tenemos development y tenemos operaciones de manera separada y pareciera que unos están midiendo a otros. Entonces, ya desde que la métrica, no nace o no se gestiona desde el equipo mismo,
pues ya se siente como una imposición, ¿no? Y ya se siente como fácilmente se puede volver un vanity metric, ¿no? Que es, necesito cumplir con este número y el número se vuelve el objetivo, ¿no? En lugar de decir, ok, este número debe de ser, el deployment frequency debe de ser más, la frecuencia debe ser más seguido o la separación entre deployments debe ser más pequeña porque le entrego más valor a mis usuarios de esta forma, respondo mejor al cambio, etcétera, etcétera. Y fácilmente, si la métrica viene de otro lado, pues se puede tomar como, bueno, tengo que hacer 3 deployments en el día. Lleven o no lleven valor esos deployments, ¿no? Te van los 3 deploys. Sí, yo voy a retar un poquito ese pensamiento en parte, porque uno comprendí en mi mente, porque así lo vi tal vez, ¿no? La separación de DevOps como una propia organización, o sea, pues sí me tocó verlo, por desgracia, ¿no? Que se volvió el equipo de DevOps, ¿no? En vez de los líderes que permearon DevOps por todos. No, ahora son su propia cosa, ¿no? Y ahora tienes DevOps, Engineering y Operations, ¿no? Entonces, todo separado. Esa es la manera en la que me tocó verlo a mí y eso es verdaderamente tóxico. Oye, una cosa... en lugar de evitar el silo, agrega uno más, ¿no? Sí, agregas otro más, ¿no? Que es el responsable de crear los pipelines y todo eso. Una cosa muy extraña, ¿no? En donde que aquí es en donde reto un poquito lo que comentaste. De hecho, este es el reto que Vanís dice que si no nace del equipo, pues no necesariamente lo va a seguir el equipo. Yo estoy en parcial desacuerdo de esta manera. Yo creo que hace falta liderazgo, ¿no? Que dentro del equipo, alrededor del equipo, arriba, por todos lados, que comunique qué demonios es esto, de qué sirve, que proponga maneras de aprenderlo y practicarlo de una manera que sea eficiente y que sea, ¿cómo se llama? Safe, segura, ¿no? Y valiosa, ¿no? No solamente que nazca del equipo, porque muchas veces estas prácticas pueden nacer del equipo y ser sofocadas completamente por la organización, ¿no? Porque hay prácticas organizacionales o porque la arquitectura no lo permite o lo que tú quieras, ¿no? Entonces yo creo que es los dos, ¿no? Un liderazgo, algo que lo permita por acá alrededor del equipo lo suficiente como para poder nacer. Y del equipo para comprenderlo, ¿no? Y tomar ownership de esa cosa. Y eso es algo que puede suceder orgánicamente en algunas organizaciones pues, que tienen la facilidad, ¿no? Que tienen una mentalidad emprendedora tal vez, ¿no? O que realmente están en una búsqueda de reencontrarse, ¿no? Algunas hay. Pero sí debe ser, desde mi punto de vista, orquestado entre alguien que lo lidere. No me refiero a los líderes, ¿no? Sino que alguien que lo lidere, que comprenda qué es, cómo es, por qué es valioso y que pueda crear la oportunidad para que lo aprendan y lo utilicen, etcétera, etcétera. Pueden hacer del equipo porque el equipo debe tener líderes, ¿no? No sabes qué tipo de equipo, a lo mejor está refiriéndote a un equipo que sea senior, ¿no? Tenemos equipos de ese nivel. Ahora se vuelven el ejemplo. Oye, nosotros lo estamos haciendo acá, pero no lo podemos hacer por completo porque, mira, todo esto organizacional, no tenemos manos. Ahora necesitamos que nos echen la mano, ¿no? Yo creo que es por los dos. El tema que yo veo en lo orgánico, que me gusta la idea, sin embargo, el tema que yo veo es que esto tiene un costo alto. Sí. De infraestructura, incluso aunque uses open source, todo lo que quieras. Sí. Tiene un costo alto para la organización. Entonces, sí, totalmente. Ahí es cuando yo creo que se topa lo orgánico. Y sí se ocupa un sponsoreo muy, muy fuerte porque esto es un proyecto de inversión y no es baja. Así es como decir... El retorno es alto, pero esa conversación es bien compleja. Y creo que más allá de infraestructura, porque al final de cuentas, pues con las opciones que hay de infraestructura ahorita, se vuelve más accesible y más manejable construir pipelines. Digamos, tenemos la tecnología más a la mano.
Donde creo que sí cuesta mucho es en los entornos en donde hay que mantener ese como accountability, ¿no? De Oh. Mm. idealmente, ¿no? Cada equipo responsable de su infraestructura en el modelo de DevOps, y que a lo mejor pudiera haber ciertas redundancias en donde si no nos coordinamos bien como equipo con alguien que está haciendo algo similar para reutilizar infraestructura, por ejemplo, ese tipo de cosas, se puede volver redundante y caro. Y también yo creo que en muchas organizaciones en donde no estamos acostumbrados al DevOps, la parte de entrenar, la parte de cambiar la cultura, este tipo de cosas se vuelven retadoras, implicando un costo en gente y un costo en dinero directamente, ¿no? Y más cuando infraestructura está en otro silo aparte también. Sí, sobre todo. ¿Qué es lo que, Por qué es allá lo que a mí está me pasa ahorita? SRE, por allá está DevOps, por allá está... Sí, ahora El necesitas reto... consenso, ¿no? Que es de lo más... Exacto. No, y el reto que tengo yo ahorita, por ejemplo, es yo soy, o mi equipo es operaciones, ¿no? Es decir, todos los release pipelines del cliente de Teams, que si usan Teams, que les llega los builds nuevos y demás. Toda esa infraestructura de cómo hacerlo llegar a los clientes está centralizada. Porque hay un chorro de módulos distintos y cada uno de esos módulos pudiera tener su propio pipeline que produce un artefacto que consume el cliente. El cliente como tal, el cascarón, está centralizado. Entonces, muchos de los cambios ocurren ahí, pero si nosotros, por ejemplo, ahorita estamos teniendo esa discusión, ¿no? Somos nosotros responsables de estas métricas, sí, en buena medida, pero llegará y tendrá que llegar idealmente el punto en el que ahora los equipos de desarrollo tengan más responsabilidad sobre ello. Y es ahí donde se vuelve tricky, ¿no? Porque es, oye, ya no es tanto de infraestructura, mi equipo es un equipo de infraestructura, tenemos toda la infraestructura necesaria, todos los pipelines, todo corre bien. Ahora, ¿estás escribiendo bien tus tests? ¿Estás haciendo los tests correctos? ¿Estás utilizando el tipo de test correcto? Porque un test end-to-end automatizado, por ejemplo, con Selenium, vamos a decir, toma mucho más tiempo y más recursos que un unit test. Y hay muchos tests end-to-end que pudieran ser un unit test o pudieran ser una integration test. Entonces, todas esas conversaciones es mucha gente que se tiene que alinear y es a lo que voy. No necesariamente el costo es infraestructura, sino... y es lo que me pasa de repente, ¿no? Veo mucha gente en una junta discutiendo un tema y luego empiezas a poner el signo de pesos en la cara de alguien, ¿no? De a ver, ¿cuánto nos costó esta junta, ¿no? Es decir, con lo que ganamos en nuestro rate por hora, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿cuál fue el costo, ¿no? Entonces, se vuelve muy, muy interesante, pero también muy retador, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, me conecto con eso, por lo menos lo que resuena conmigo, resuena conmigo es el empowerment realmente. Porque si le das a alguien le dices a alguien, esta métrica es tuya para cambiar, realmente lo que lo que está implícito en ello y normalmente no hacemos, o por lo menos no me ha tocado vivirlo de esa manera, es darle el poder para cambiar lo que tenga que cambiar para mejorar lo que sea que se está midiendo, ¿no? Entonces ahora te voy a medir, ¿no? O sea, todo esto te voy a medir, no te estoy midiendo a ti, pero te lo voy a medir para ti, pero no tienes ningún poder para cambiar cosas que vayan a cambiar lo que estamos midiendo, ¿no? Entonces ahí la conversación se me hace interesante con los ingenieros en particular, ¿no? Con los desarrolladores, en donde ya se vuelve una conversación de que, oye, necesito ser dueño de este pedazo de eso que estás diciendo que es importante. Y yo creo que en esa conversación
se puede perder, ¿no? El translate. Voy a conectar algo que parece que está desconectado. Es en este gran esfuerzo de la agilidad, al que menos le ponemos atención en enseñanza, en conciencia, en aprendizaje, etcétera, etcétera, es a los desarrolladores, ¿no? Es a quien más se le ha enfocado se ha enfocado la organización, las organizaciones grandes en preparar, todo esto son los Scrum Masters o los Kanban Professionals, ¿no? O los RTEs y todo eso, que vienen a evangelizar, ¿no? Al resto. Sin embargo, algo que he notado y me produce una pregunta es que el número de... Hay opciones para los desarrolladores en Kanban, ¿no? Que Kanban es viejísimo, ni siquiera es para desarrollo, pero bueno, esa es otra cosa. En Safe, en Less, en Scrum, en lo que tú quieras, hay un path de aprendizaje y son los que menos se toman. Oye, y los ¿Qué eventos, te dicen? los ¿No? eventos agilistas Los eventos, cada exactamente. vez tienen menos audiencia técnica. Ujú. Sí. Es un punto importante que tal vez por eso está resonando DevOps también, porque sí, la De acuerdo. comunidad y la comunidad creo que ha estado perdiendo de vista el abordaje técnico, que es Sí. esencialísimo para habilitar la agilidad. Si no tenemos esa capacidad de releases múltiples por día, Sí. ¿no? Un ciclo de releases. Un fenómeno parecido. Me parece bien lejos. Y un fenómeno parecido es el de Product Management, ¿no? Está el movimiento de Product Management para acá. Entonces aquí hay una divergencia para enfocarse, ¿no? Que a lo mejor y a través de la agilidad, ¿no? General, ¿no? No se está atendiendo las sensibilidades, ¿no? De cada una de las comunidades y se están, pues, parcialmente separando, ¿no? Y creo que DevOps es como la respuesta, digamos, no promocionada que implica la agilidad para el Product Management. Es decir, el DevOps se supone que hace el deployment una decisión de negocio más allá de una decisión técnica. Es decir, nuestra infraestructura debería estar lista para entregar valor en cualquier momento y es una decisión de negocio cuándo entregar ese valor. Entonces, para mí se resume a eso, ¿no? En cuanto también al Product Management, pero también tiene que ver la agilidad, ¿no? En cuanto a recibir feedback de los usuarios, manejar un backlog de manera efectiva, a lo mejor tener iteraciones, o si no son iteraciones, bueno, cómo fluye ese feedback desde que el cliente te lo da hasta que haces realidad un feature que atiende esa necesidad, ¿no? Pero creo que también DevOps en su esencia busca abstraerse a sí mismo para el negocio, ¿no? En donde es, yo como Product Manager digo, para mí lo que implica liberar este feature, por muy grande que sea, es entrar a alguna plataforma, algún portal, hacer clic a algunos botones y ya está disponible para mis usuarios, ¿no? Entonces, pero a lo que iba es como esta solución no promocionada por el hecho de que al menos yo lo he visto, como dicen, ¿no? En conferencias, en eventos, tanto relativos a la agilidad como al product management. Poco se hace énfasis en esta importancia del DevOps como ese puente, ¿no? Entre el proceso y el proceso de construir el producto y el product management mismo, ¿no? Entonces ese gap lo llena DevOps, en mi opinión, y sí se subestima, ¿no? Se subestima el papel también por el hecho de que se ha comoditizado, ¿no? Todo lo que implica DevOps. Antes, pensar en tener un pipeline automatizado era una tarea titánica, ¿no? Ahorita
ya tienes muchas herramientas, incluso open source, Ujú. para hacer eso y mucho más, ¿no? Entonces, ya ahorita se da por sentado que vas a tener un pipeline. Si construyes software, vas a tener un pipeline de pruebas, vas a tener un pipeline de, bueno, tu pipeline que prueba, que libera, que incluso hace rollbacks de manera automática en un escenario ideal. Y creo que se olvida, ¿no? Esta parte de la esencia o el espíritu de esas prácticas y es, ya se da por sentado, ¿no? Ya dices, voy a construir software, necesito el pipeline automatizado, ¿no? Entonces, por ahí creo que la industria tarde o temprano se tendrá que rebalancear y se tendrá que pivotear hacia prestar atención otra vez a esos aspectos un poco más técnicos y reconocer el lugar que tienen, ¿no? Porque creo que incluso yo como en mi tiempo de Scrum Master, ¿no? Llegué incluso a subestimar esa parte, ¿no? Diciendo, no, es que puedes tener la mejor infraestructura, pero si no tienes el proceso correcto, pues no vale de mucho, ¿no? Y pudiera ser cierto en algunos casos, pero creo que van de la mano. O sea, tanto el proceso como la infraestructura tienen que crecer de la mano y tienen que retroalimentarse entre sí, ¿no? Me voy a regresar ahorita, caí en una idea que nos va a regresar a Dora un poquito más conectado, ¿no? Es el trabajo que yo hago el día a día es ayudar a um, foster, ¿cómo produces? ¿Cómo lo traduces? Foster. Fomentar el desarrollo de equipos de alto rendimiento, ¿no? Ese es mi trabajo. Mi trabajo es ayudar, catapultar a través de todo lo que pueda hacer, indirectamente o directamente, fomentar el desarrollo de equipos de alto rendimiento. Y Dora es el resultado de una investigación, y lo conecté porque me acabo de recordar que uno de mis compañeros de equipo, que es muy, muy técnico, nos recordó que no deberíamos de utilizar por default las 5 disfunciones del equipo, sino el approach, un acercamiento de otra manera, en donde se hizo una investigación estadística, etcétera, etcétera, de cuáles son los comportamientos que hacen a un equipo disfuncional, ¿no? Que no es lo que hicieron en las 5 disfunciones, ¿no? del equipo, ¿no? Ellos le entraron por otro lado. Y me recordó que Dora, las métricas, porque eran muchas más, las métricas fueron descubiertas, o más bien identificadas después de hacer un análisis de lo que define a un equipo que es altamente, es high performance, ¿no? Uh-huh. Entonces, y ahí conectó mi idea, ¿no? De que, bueno, si lo que estamos trabajando, que estamos tratando de hacer es apoyar, ¿no? Fomentar estos equipos de alto desempeño, Dora Metrics son métricas que más bien indican un equipo de alto desempeño, ¿no? Por el solo hecho de poder observarlo desde esas métricas, ¿no? Se me hizo interesante, ahorita me vino el pensamiento, sí. Y pues lo quise traer a colación. Y ahí me gustaría darle una barrida rapidito a los números que propone este organismo de las Dora Metrics, y para dar una idea también a la audiencia pues de la capacidad, ¿no? que se logra con esto. Cuando hablamos de la frecuencia de deployments, el deployment frequency habla de que un equipo elite, que son los equipos que trata de lograr Dora, habla de que hay múltiples deployments en un solo día, múltiples, en donde un equipo de alto desempeño pudiera ser entre 4 semanas. O sea, Okay. una vez por sprint pudiera estar de alto rendimiento, ¿no? En este caso. Uh-huh. Y el lead time for changes, hablamos de menos de 1 hora. O sea, el tiempo que puede durar un commit en llegar hasta producción
Estamos hablando de 1 hora, ¿no? Para un equipo Ujú. elite, en donde un equipo de alto desempeño pudiera ser entre un día y una semana. Está interesante. Oh, Sí. Para el time to restore no he service, checado eso, ¿eh? el tiempo que duramos en recuperarnos, menos de 1 hora. O sea, si un cambio se fue en menos de 1 hora, otra hora más o menos en recuperarlo, ¿no? Si ese cambio quebró algo en producción, menos de 1 hora para recuperarlo. Ya sea que le demos rollback o hagamos otro commit. Y el equipo de alto desempeño puede lograrlo en menos de un día. Y el último, para el change failure rate, habla entre 0 y 15%, la tasa Ujú. de fallas, ¿no? De los cambios. Entonces Muy bien. está agresivo, pero Está retador. Sí. si no llegamos a ese punto, pues me parece que la agilidad también se ve mermada. Yo estoy de acuerdo. Entonces, sí, digo, quería agregar eso definitivamente, pero es otro tema por completo. Sí, y creo que ahí es donde al menos el mensaje que yo recibo en mi trabajo, ¿no? Que es Microsoft y mantiene un estándar alto, es pues necesitamos ser una organización, una empresa elite, ¿no? Es muy difícil mantener el estatus de elite en una empresa tan grande, con tantos productos, con tantas cosas que pueden suceder, incluso que no es la mayoría de productos que están en ese punto, pero se busca eso, ¿no? Es decir, la expectativa de una empresa como esta, como Google, como Meta, como Netflix, como Amazon, son esas de elite, ¿no? Y se vuelve difícil porque, pues bueno, son productos que tienden a ser muy grandes. Entonces se pone muy interesante. Pero bueno, yo creo que con esto cerramos. Está muy interesante el tema. Por ahí vamos a incluir algunos links del sitio web de Dora. Por aquí tengo probablemente puede ser para otro episodio el State of DevOps Report. Sí, estaría muy bueno eso. Salió una hora en el 2023. Y bueno, voy a incluir los links y espero que les guste el episodio. Y nos vemos en 2 semanas. Bye. Bye. Gracias por escucharnos. Esperamos que te haya gustado el episodio. Únete a la conversación. Visita miércolesagil.com para más información y déjanos tus comentarios. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro contenido en las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Encuentra todos los enlaces en miércolesagil.com/seguir. Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad.